Me cuesta hablar de esto porque lo quise muchísimo. Y eso es lo que más me duele. Es humillante, es bochornoso. Me sentí estúpida. Tu marido es un monstruo que hace cosas horribles y todo el mundo se entera delante de ti de que es tu marido. Te dan ganas de meterte en un agujero y morirte. Consideré a ese hombre una persona cariñosa y cuando escucho todas esas cosas no es el hombre al que amé. ¿Quién es esta persona? En 2021, Diane Barnes se quedó perpleja al toparse con un vídeo de su exmarido Mark Barnes. Creo que me he convertido en un ciudadano responsable. Es decir, soy un buen vecino, un buen amigo, un buen empleado. En pocas palabras, creo que soy un ser humano decente si no fuera porque también me comporté como un monstruo. Es desolador saber lo que ha estado haciendo y haber estado casada con este monstruo. Claro que siento pena y vergüenza por las cosas que he hecho. Son emociones que no sentía mientras las hacía. Está entre rejas, donde debe estar. Y rezo porque se quede así hasta el día de su muerte. Puede que esos crímenes fueran mi manera de mostrarme como soy en realidad, mi verdadero yo, como ser humano a otra persona, aunque ella no quisiera. Solo quiero agarrarlo del cuello y zarandearlo y decirle, ¿cómo has podido? ¿Por qué? ¿A santo de qué te crees con el derecho de hacer esto? A los 19 años, yo era una persona desenfadada. Acababa de terminar el instituto. Estaba muy metida en el mundo de la danza y vivía sin preocupaciones. Por aquel entonces residía en Honolulu, Hawái. Mark y yo nos conocimos en una discoteca en Waikiki. La disco estaba abarrotada y a mi amiga y a mí nos pusieron en su mesa con un amigo suyo, porque no había más hueco. Mark estaba con los marines en Pearl Harbor. Era encantador, muy carismático. Y nos lo pasamos muy bien. Me pidió el teléfono. ¿Te apetece bailar? Estuvimos bastante tiempo juntos. Siempre fue generoso conmigo. Mark era muy cariñoso y atento. Era maravilloso. Mark y yo estuvimos saliendo casi un año y luego lo mandaron destinado a Camp Lejeune, en Carolina del Norte. No sabíamos qué hacer. Le dije, creo que me estoy enamorando de ti. Y él admitió sentir lo mismo. Mantuvimos la relación a distancia. Echaba mucho de menos a Mark. A veces me sentía muy sola. En esa época lo aposté todo por Mark, porque creía sinceramente que estaba enamorada de él. Por aquel entonces creía saber lo que era el amor, pero en realidad no. Diane creía que su novio a distancia era buena persona, pero había habido señales. Unos años después de irse a Carolina del Norte, sonó el teléfono. Diga. Mark se puso al teléfono y me dijo, estoy en la cárcel. Y yo, ¿cómo que estás en la cárcel? Por Dios. Le pregunté qué había hecho y dijo, me acusan de cometer una violación. Y dice, pero no es cierto, Diane, me la han jugado. ¿Qué ha pasado? Me contó que metieron a empujones a una mujer en el baño de un McDonald's y que la agredieron físicamente.
Escucho su historia y le digo, ¿has sido tú? Y me dice que no. Se puso a llorar al teléfono. Yo no he sido Diane. Ese día ni siquiera estaba por la zona. Cuando le escuché llorar, tuve claro que era imposible que Mark lo hubiera hecho. Nunca había mostrado ningún signo de agresividad. Jamás me levantó la mano. Por eso me costaba tanto creer que hubiera hecho algo así. Mark. Pero aún no existía Internet, así que no sabía que Mark no tenía una buena coartada. Y la mujer agredida lo describió tal cual. Pero yo no tuve conocimiento de nada de todo eso. No me acuerdo de la pena que le cayó, pero recuerdo que me dijo que me quería y que cuando saliera quería pasar el resto de su vida conmigo. ¿Tú me crees? ¿Crees que soy inocente? Pues claro que te creo. Recuerdo que le dije, te esperaré hasta que salgas de la cárcel y luego podremos empezar nuestra vida juntos. Al criarme en una familia totalmente disfuncional, creo que estaba desesperada porque alguien me quisiera por quien era. Buenas noches. Visto ahora, ojalá no le hubiera dicho eso. Con los años, Mark ideó una manera de utilizar a Diane en su propio beneficio. Mientras Mark estuvo en la cárcel, mantuvimos nuestra relación por teléfono y por carta durante unos 8 o 10 años. Y Mark me convenció de que le habían condenado injustamente. Cuando Mark se me declaró, lo hizo por teléfono. No estaba segura de que fuera buena idea, pero tenía miedo de que si no me casaba con Mark, no me casaría nunca. Había salido con otros hombres mientras él estaba en la cárcel, pero siempre tuve la sensación de que nadie me querría. ¿Sí? Y cuando Mark me pidió que me casara con él, pensé, bueno, nadie me lo ha pedido, así que mejor que lo coja mientras pueda. ¿Están listos? Por aquel entonces, seguía creyendo que era inocente. Bienvenidos, hermanos. Nos hemos reunido hoy aquí. Dejé Hawái para irme a Carolina del Norte, donde no conocía a nadie. Mark, prometes amar. Casarse en una cárcel fue raro. Los guardias de la cárcel se pusieron a un lado. No era para nada como me lo había imaginado de jovencita. Y Diane, prometes amarlo. Pero para mí fue un día feliz. Estaba emocionada. Él parecía muy contento, sincero. Parecía que me quería de verdad. Yo os declaro marido y mujer. Pero, visto ahora, creo que Mark me estaba utilizando para ganar puntos frente al comité de la condicional. Una vez Diane estuvo atrapada en el matrimonio, Mark le confesó un secreto. A los 2 años o 2 años y medio de que Mark y yo nos casáramos, fui a visitarlo. Estábamos sentados en una mesa de picnic y dijo, tengo que contarte algo. Y yo, ¿vale? ¿De qué se trata? Y dice, Diane, cometí el delito. Recuerdo que bajé la mirada y pensé, habré oído mal. Y yo, ¿cómo dices? Mark dijo, cometí la violación. Y recuerdo que lo miré atónita. Debí poner cara de incredulidad. No es lo que me dijiste. Lo sé. Te mentí. Le pregunté, ¿por qué me lo cuentas ahora? Y dijo, porque anoche estaba leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Me puse a rezar y sentí que Dios me decía, tienes que contarle la verdad.
Me quedé muerta. Y yo todo ese tiempo pensando que era inocente. Me pregunté, ¿por qué lo hiciste? Y me dijo, no lo sé. Dijo, la vi y antes de darme cuenta la tenía en el suelo del baño. Hizo como si no supiera por qué lo había hecho. Le pregunté, Mark, ¿es la única vez que has hecho algo así? Y dijo que sí. Tenía lágrimas en los ojos. Dijo que sentía muchísimo haberme mentido, pero que le daba miedo contarme la verdad por si no quería volver a saber nada de él. Nunca quise mentirte. Dije, ¿le has pedido a Dios que te perdone? Dijo que sí. Lo miré y dije, si Dios está dispuesto a perdonarte, ¿quién soy yo para no perdonarte? Pero eso no significaba que no estuviera enfadada. Empecé a cuestionármelo todo. No paraba de repetirme, qué tonta eres, Diane. Eres tan ingenua que le has creído todos estos años. Pero no sabía qué hacer ni a dónde ir. ¿Estás bien? No tenía dinero. No tenía forma de hacer las maletas y volverme a Hawái. No podía pagarlo. Me había casado con él y creía de corazón que al casarte con alguien es en lo bueno y en lo malo. Te quiero. Y esa fue la peor parte. Cuando Mark fue puesto en libertad, Diane pensó que parecía estar bien, al principio. Mark y yo estuvimos casados 3 años antes de que saliera de la cárcel. Y luego me quedé embarazada de nuestra hija. Al principio Mark parecía un buen padre. Estaba contento por volver a ser libre. Estaba emocionado por ver a su hija y cogerla en brazos. Pero al año de salir, Mark empezó a llegar muy tarde a casa. Y luego dejó de llegar a casa hasta la mañana siguiente. Llegaba a casa por la mañana después de haber pasado toda la noche fuera. Mark, Se iba directo al baño y lo escuchaba darse una ducha. Luego salía, se sentaba en el salón y se tomaba café. ¿dónde has estado? No te preocupes. Sí, me preocupo. No veía normal que mi marido se tirara por ahí toda la noche y llegara a la mañana siguiente, así que me creía con el derecho a preguntarle dónde había estado. No puedes estar por ahí toda la noche y no contarme a dónde vas. No le gustaba que le hiciera esas preguntas. ¿Quién te crees que eres? ¿Mi carcelera? Para él yo tenía que aceptar lo que me dijera sin rechistar. Lo único que me decía es que estaba con un tipo que había conocido en la cárcel. No podía evitar preguntarme si habría estado con otra mujer. Por favor, no vuelvas a mentirme, Mark. Otra vez no. Empezaba a gritarme y a decirme que no confiaba en él. ¿Por qué me fustigas así, Diane? Sabía que no debía contarte lo ocurrido. Mark, por favor. Pero jamás pensé que estaría haciendo daño a mujeres o acosando a otras mujeres, porque creía que era sincero cuando decía que no lo volvería a hacer. Creí que me habías perdonado. ¿O no era verdad? No, era verdad. Lo siento, no quería disgustarte. Todo lo que había hecho y todo lo que creía saber de él era mentira. Soy marine. Siempre he tenido un fuerte sentido del honor. Y haberle hecho algo así a alguien es de lo más deshonroso. No sé cómo pude convencerme a mí mismo de que estaba bien hacer algo así y justificarlo. A Mark le costó encontrar un trabajo cuando salió debido a sus antecedentes y empezamos a endeudarnos mucho por su culpa. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar. Dañó mucho nuestra relación porque las facturas no se estaban pagando como era debido y tuvimos una discusión muy fuerte. ¿Entonces es culpa mía? No, pero no puedo ser la única que aporte en casa. Y se fue hecho una furia. Cerré la puerta con llave
Y hasta puse la cadena. Pensaba que se había ido. Esa noche recé mis oraciones y me fui a la cama. Debí de coger un sueño muy profundo. Recuerdo que me moví en la cama y noté algo a mi espalda. Abrí los ojos de golpe y salté de un brinco de la cama. Y ahí estaba. Mark. Dije, ¿qué narices haces aquí? ¿Cómo has entrado aquí? He cerrado la puerta, he puesto la cadena. Me mira, se recuesta, me sonríe y dice, bueno, es una de las cosas que aprendes en la cárcel. Aprendes a hacer artilugios caseros para entrar en casas. Dijo, puedes poner 10.000 cerraduras en la puerta, pero uno puede entrar en cualquier casa, si está decidido a hacerlo. Tenía una sonrisa maléfica. Fue extremadamente incómodo. Y empecé a tener miedo. Venga, Dayan. ¿Qué pasa? Pensé, ¿quién es esta persona? Cogí mi almohada y otra manta. Me preguntó a dónde iba y le dije que a la habitación de mi hija. Cerré la puerta y le dije, no vengas. Y supongo que se tumbó y volvió a dormirse. Recé como si no hubiera un mañana para que no estuviera allanando casas. Pero sabía que no podía preguntárselo, porque a esas alturas ya sabía que no me diría la verdad. Una mañana Dayan se dio cuenta de que debía tener miedo de su marido. Mark había estado toda la noche fuera y serían las 10 de la mañana. Yo estaba en la cocina, acababa de preparar una cafetera y llega él. Buenos días. Me dijo algo y no respondí. He dicho buenos días, Dayan. No me apetecía hablar más con él, porque estaba harta de que siempre hiciera lo mismo. Como no le respondí, se cabreó. Dijo, oh, o sea que ahora ya no me hablas, por haber estado por ahí toda la noche. Dije, no, es solo que no me apetece hablar contigo. Cogió la taza de café, la cogió y la lanzó contra la pared. La taza se hizo añicos. Había café por toda la pared. Dijo, y ahora recoge todo y limpia este estropicio. Porque si no, te juro que te mato. Y salió al jardín para arreglar algo del coche. Yo me quedé ahí parada, mirando la pared. Era la primera vez que me amenazaba con matarme. Me lo creí. Fue por el modo en el que me lo dijo. Casi parecía no tener alma. Después de limpiarlo todo, entró en la cocina y miró la pared. Estaba limpia. No me dijo ni una palabra, se puso café en otra taza. Se dio media vuelta y se fue. No dejaba de pensar que no era la misma persona que conocí en Hawái. Eso no era lo que un matrimonio debía ser. Pero no se lo conté a nadie. ¿Cómo te sientas con alguien y le cuentas que tu marido te ha amenazado de muerte? Cuesta mucho. Los temores de Dayan se incrementaron cuando Mark la recogió en el aeropuerto. ¿Alguna vez te has quedado con algo de tus víctimas, como una especie de premio o trofeo? Medias. ¿Y qué hacías con ellas? Las guardé durante bastante tiempo. Estuve de viaje 3 semanas. Mark me recogió en el aeropuerto. Me dio un beso y dijo, bienvenida a casa. Yo abrí la puerta del acompañante y vi un par de panties blancos. Y
Había partes inferiores de bikinis de otra mujer. Me quedé parada, ni siquiera me metí en el coche. Me quedé paralizada. Era incapaz de moverme. La puerta del coche estaba abierta, pero no podía entrar. Cuando Mark abrió la puerta y se dio cuenta de lo que estaba mirando sin dar crédito, enseguida dijo: «¡Ay, me has pillado! Iba a ser una sorpresa para ti, pero no he tenido tiempo de envolverlo». Se me ha olvidado envolverlo. Basta. En cuanto lo dijo, supe que no era verdad. Sé que me estás mintiendo. Dije: «No me creo que las compraras para mí, solo que te he pillado con ellas». Él cambió el tono de voz y dijo: «Eso es porque nunca me crees». Sube. Dijo: «¿No las quieres?» Y le respondí: «No, no las quiero ni en pintura». Las recogió enseguida y las metió en la guantera, y ahí acabó la conversación. Recuerdo que se me revolvieron las tripas y pensé: ¿qué habrá estado haciendo? Mi primer pensamiento fue: Dios, por favor, que no haya hecho daño a nadie. No podía llamar a la policía porque no podía demostrar que estuviera haciendo nada, y me había amenazado con matarme varias veces. Así que se lo conté a un presbítero de la iglesia. Le dije: «No sé qué hacer ni a dónde ir». Y me respondió: «Vas a aguantar el tirón y seguir a su lado». Sé que no es lo que quieres oír, pero tienes que aguantar. No, usted no entiende cómo es. No se lo vas a contar a su agente de la condicional, porque no queremos que Mark vuelva a la cárcel. Porque esta iglesia no va a ayudarte si vuelve a la cárcel. Estás sola. Se dio media vuelta y se marchó. Y yo me quedé ahí, sin poder creer lo que me había dicho el pastor. Me sentí absolutamente traicionada, porque le había pedido consejo a un hombre que se suponía piadoso. Y recuerdo mirar al suelo y pensar: Dios, si él no me ayuda, ¿quién lo hará? No sabía qué hacer. Mi cerebro no es normal. No sé si será por algún desequilibrio químico. Puede que tenga un cromosoma Y de más o que haya algún cable suelto. No lo sé. Mi cerebro no funciona como el de una persona normal. Su conducta era cada vez peor y más impredecible. Veía cómo la oscuridad crecía poco a poco en su interior y yo cada vez le tenía más miedo. Un día, Mark abre la puerta y era el sheriff. Dijo: «Traigo una citación para que acudan al Tribunal de Asuntos Menores porque han devuelto el cheque de su alquiler». Me quedé a cuadros. Le di las gracias y se fue. Saco mi registro de cheques. Se suponía que debía haber $130 en la cuenta. Había un descubierto de 200. Mark se quedó ahí, sin decir ni media. Le pregunto: ¿has sacado dinero del cajero? Y se pone a la defensiva. Tengo derecho a ir al bar después de dejarme la piel trabajando y tomarme un Bloody Mary. Le dije que tenía que llamar a su madre y decirle que necesitaba dinero y que le dijera por qué. Se puso hecho una furia. Empezó a despotricar y arrancó la antena de la tele. Mark, ¿qué haces? Vino hacia mí y empezó a darme en la cabeza con la antena. Grité: para, me haces daño. Me dice: que te den, y soltó la antena. Yo me quedé de rodillas junto a la cama, llorando y rezando a Dios para que lo ayudara. Señor. Por favor, ayuda a nuestro matrimonio, por favor. Ayúdale a ver que lo que hace está mal. Al poco, se sentó en una esquina de la cama y me dijo: Diane, lo siento mucho. No sé qué me ha pasado. Dijo:
Hay una parte de mí que quiere hacer el bien y ser un buen marido. Pero hay otra parte mala que me domina y dejo que me domine. Intento resistirme, pero no puedo. Dijo que había maldad en su interior, que decidía salir y que él se lo permitía. Que parecía controlarle. Sus lágrimas eran sinceras y creo que intentaba decir la verdad. Le cogí la mano y le dije, lo afrontaremos juntos. Y me dice, vale, intentaré hacerlo mejor. Y creo que durante un tiempo así fue. Pero esa maldad que llevaba dentro era más fuerte que él. Diane no tardó en descubrir el secreto tras las desapariciones de Mark. Estábamos viendo la tele y de repente tocan a la puerta. Mark se levanta para abrir y 2 sheriffs entran por la puerta. Yo me quedo sentada perpleja, pensando, Dios, ¿y ahora qué? Dijeron, tenemos una orden de arresto contra usted. Yo pregunté por qué. Dijeron que por acoso. Yo miré a Mark y Mark miró al sheriff. Ni siquiera me miró. Le pusieron las esposas y se quedó callado. No protestó, no intentó defenderse. Nada. Al día siguiente fui a verlo a la cárcel. Y ahí fue cuando me salió toda la rabia. ¿Pero a ti qué te pasa? Le pregunté, ¿es cierto? ¿Lo has hecho? Y dijo que sí, lo reconoció. Le dije, le debes una disculpa a esa mujer. ¿Qué tienes en la cabeza, por amor de Dios? Y él me mira y dice, no pienso disculparme con ella. Me dieron ganas literalmente de meter las manos entre los barrotes, cogerle del pelo y estamparle la cabeza contra ellos de lo frustrada que estaba. Y ahí empecé a comprender que Mark iba a hacer lo que le diera la gana y que daba igual a quien perjudicara en el proceso. Le dije, vale, pues quédate aquí, yo me voy. Me di media vuelta y me fui de la cárcel. Pronto Diane descubrió que las cosas eran más graves de lo que se temía. Escuché que había acosado a una joven. Así que fui a ver a su agente de la condicional. Me senté y le dije, por favor, dígame exactamente lo que pasa. Y dijo, Diane ha aterrorizado a una chica. Dijo que, al parecer, él estaba detrás de la chica en un supermercado y que ella tuvo que sacar su carné para hacer un cheque o algo y vio que vivía en un complejo de apartamentos. La seguía a todas partes. Cada vez que ella cogía su coche, él iba detrás. La joven estaba muerta de miedo. Al final llamó a la policía y lo denunció. Yo sentía que la silla no dejaba de hundirse más y más en un pozo del que no podía salir. Hasta hace poco nunca había experimentado lo que era la culpa. Por lo que dice la gente, por lo que veo en la tele, creo que sé lo que es la culpa y estoy empezando a sentirla. Desde luego, ahora sé lo que es la pena. Mark tuvo que ir a juicio por haberla acosado y espiado. El fiscal dijo, señoría, hay que meter a este hombre en la cárcel y tirar la llave, porque no va a dejar de hacer este tipo de cosas. Pero su abogado quería que metieran a Mark en un hospital / unidad psiquiátrica para darle tratamiento. El juez lo aceptó. Pensé, bueno, esto será positivo. Con suerte podrán ayudarle. Cuando salimos fuimos a misa el primer domingo. El pastor nos dio la bienvenida enfrente de toda la congregación. Gracias. Bienvenido de nuevo. Él se puso en pie y dijo,
Quiero que sepáis que soy un hombre nuevo. Soy un hombre nuevo y consagro mi vida a Jesús. Desprendía mucho carisma y podía venderte lo que quisiera. Era muy bueno haciéndolo. Yo lo miré y pensé, madre mía. Después de misa, le pregunté, ¿te tomas esto a broma, no? ¿Te diviertes? ¿De qué hablas? ¿No te da miedo que descubran la verdad sobre ti? Y me miró con tal expresión de maldad que no puedo ni describirla. ¿Y cómo iban a enterarse, Dayan? Dijo, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Y en ese momento comprendí que vivía con todo un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sin saber a dónde recurrir, Dayan asumió la responsabilidad de controlar a su marido. Había una parte de mí que no quería marcharse porque entonces le resultaría más fácil hacer todo lo que quisiera. Sentí que era mi responsabilidad como esposa suya vigilar para que, con suerte, no hiciera daño a nadie más. Consiguió trabajo en el Hotel Sheraton y se puso muy contento. Yo me puse nerviosa enseguida porque tenía acceso a las llaves de las habitaciones del hotel. Y entonces, una noche estaba buscando algo. Abrí el maletero del coche y había un calcetín. Pensé, ¿esto qué es? Lo cogí y enseguida noté que había un bulto enorme dentro. Lo abrí y mira tú por dónde. Eran todas las llaves del Hotel Sheraton. Pensé, Dios bendito de mi vida, es justo lo que temía. Me quedé totalmente petrificada y pensé que mi instinto estaba en lo cierto. Creo que se llevó esas llaves para poder entrar en las habitaciones. Si sabía que una mujer se hospedaba en el hotel, podía entrar, cerrar la puerta y hacerle cosas horribles. No lo hablé con Mark, ni fui a la policía, ni se lo conté a nadie, porque había amenazado muchas veces con matarme. Con él vivía con un miedo constante. Por eso solo las tiré a un contenedor. Pero al final lo despidieron justo por lo que me daba miedo que hiciera. Despidieron a Mark porque el hotel lo pilló colándose en una habitación. Dayan al final descubrió que las amenazas de muerte de Mark iban en serio. Otro día discutimos por el dinero. Él sacó más dinero de la cuenta y le dije, vale, pues ahora lo solucionas tú. Estaba harta de su comportamiento. Me di media vuelta y me dirigí a la habitación. Dios sabe en qué te lo habrás gastado. La deuda es por tu culpa, tú verás. Y me agarró del hombro. Me empujó y me estampó contra la pared. Me puso las manos en el cuello y empezó a apretar más y más. Y comprendí que estaba en problemas. Puse las manos sobre las suyas y les supliqué, para, por favor. No podía decir nada porque me apretaba cada vez más fuerte. Por favor. No podía respirar. Daba mucho miedo. Era como mirar a los ojos de alguien sin alma. Estaba como ido. He escuchado otras veces que si miras a los ojos a un asesino, no hay alma. Y no lo comprendía. Pero esa noche es justo lo que vi. Seguí mirándolo a los ojos y estaban vacíos. Y puedo decir sinceramente que ya entiendo lo que significa. Se me quedó mirando y me soltó y me caí al suelo. Dijo, Dayan, si hablas con mi agente de la condicional, ten por seguro que te mataré. Se dio media vuelta y salió.
Esa fue la noche en la que por fin comprendí que no podía seguir así. Sabía que tenía que hacer algo para salir de allí. Había una pareja que llevaba años viniendo a nuestros estudios de la Biblia y tanto el marido como la mujer me dijeron: si tienes problemas con él, me dijo la mujer, llámame inmediatamente. Al día siguiente la llamé y le conté lo ocurrido. Me contestó: Dayan, estaré allí en cuanto salga de trabajar. Nos aseguramos de que él no estuviera e hicimos algunas cajas. Le dejé una nota diciendo: hemos terminado. Tenía 37 años cuando me mudé a Minnesota. Llegué aquí en febrero de 1990. Pedí el divorcio en octubre y se formalizó en diciembre. El divorcio me costó $35 y ha sido la mejor inversión de mi vida. Una vez se formalizó el divorcio, ya no volvimos a comunicarnos nunca. Durante 3 décadas, Diane pensó que Mark Burns había desaparecido de su vida para siempre. Luego descubrió por casualidad lo que había estado haciendo todo ese tiempo. Estaba mirando cosas en YouTube y de pronto vi una imagen y pensé que era clavadito a Mark. Y pensé: no puede ser. Y algo me dijo que volviera a verlo. Lo miré y pensé: Dios, es él. Pinché y así fue como me enteré. Tenemos un mínimo de 11 víctimas con tu ADN, con edades comprendidas entre 11 y 52 años. Una parte de mí se sorprendió de que él fuera el violador de Clearfield. Y me quedé absolutamente atónita cuando le oí admitir que había matado a 3 personas. Las víctimas de asesinato ya las he dicho y son 3. ¿Hay más que no nos estés contando? No, solo 3. Lo escucho y me quedo con los ojos como platos y la boca abierta de par en par. Me empieza a faltar aire y pienso: Dios bendito. ¿Sabes a cuántas mujeres has violado? No sé el número exacto de mujeres que se han relacionado conmigo, así que cualquier cosa que te diga sería mentira, no lo sé. ¿Cómo puede hacer esas cosas a gente inocente y arruinarles la vida? No paraba de repetirme: es un monstruo, es un auténtico monstruo. ¿Ha habido veces en las que hayan estado a punto de pillarte, pero al final no? No, que yo sepa. Pensé en todas esas veces en que no vino a casa por la noche. La gente dice que eres un asesino en serie o un violador en serie. ¿Te opones a que te llamen asesino en serie? No lo sé. A ver, si es lo que soy, pues es lo que soy. No me molesta, no me... O sea, es lo que hay. Yo estaba ahí pensando: por el amor de Dios, podría haber sido yo. Esa podría haber sido yo. Y no paraba de dar las gracias a Dios por haber salvado mi vida y la de mi hija y ponernos a salvo en Minnesota. ¿Conocías a alguna de tus víctimas? No. ¿Cómo las elegías? No las elegía cualquiera que dejara la puerta abierta. Había una parte de mí que se repetía: ¿cómo has podido estar casada con un monstruo tan despiadado? Y otra parte de mí quería ver a esas mujeres, abrazarlas y decirles: lo siento mucho. Sentía un impulso irresistible, lo llamaba la necesidad. Era como... Es difícil de explicar, es como un arma de doble filo. Por un lado sentía apetito, insaciable, voraz, pero por otro lado me llenaba, me hacía sentir completo. He esperado años para oírle explicar por qué hizo lo que hizo. Cuando estábamos juntos, jamás mencionó nada de esto. Cuando le preguntaba por qué lo hacía, nunca decía nada. Se encogía de hombros y decía: no lo sé, es que no lo sé. Y ahora, años después, dice: siento apetito, un impulso, me produce satisfacción. No entiendo.
¿Cómo alguien puede sentir satisfacción destruyendo vidas humanas? ¿Sabes qué hay dentro de ti que ha provocado todo esto? No lo tengo claro. O sea, sinceramente, no lo sé. Me gustaría poder decir que es algo tan sencillo como no haber sentido nunca el amor. Ojalá fuera tan sencillo. A ver, es la verdad, porque nunca he podido ser sincero con una mujer, no del todo. Y por ese motivo nunca han podido entregarse del todo conmigo y quererme tanto como podrían haberlo hecho. Esa frase que ha dicho me revuelve las tripas. Yo era la que le quería. Yo era la que estaba entregada. Creo que me he convertido en un ciudadano responsable. Es decir, soy un buen vecino, buen amigo. En resumen, creo que soy un ser humano decente, si no fuera porque también me he comportado como un monstruo. ¿Cómo puede decir que es un buen tipo, una persona decente, un buen vecino, un buen empleado, cuando está por ahí violando a mujeres y matando gente? No eres bueno, eres horrible y una malísima persona. Todas las cosas que antes deseaba hacer ya no quiero hacerlas. Ahora me atormenta. Siento remordimiento, siento arrepentimiento, siento pena. Son emociones que nunca había tenido hasta que esa necesidad desapareció. Sus remordimientos no son sinceros. Me encantaría ver un destello de esperanza, algo de luz en él, en sus ojos. Pero creo que ese destello se ha apagado. Creo que mi cerebro ya no discurre por cauces más normales. Aún no soy un ser humano normal, es decir, soy un pervertido sexual. Soy, bueno, un depredador. Puede que viva lo suficiente para que eso también desaparezca, no sé. Que si quiero perdonarle, una parte de mí dice que no quiero, porque ha hecho daño y matado a mucha gente. Pero hay otra parte de mí que dice que no voy a dejar que este monstruo defina quién soy. Así que tengo que elegir perdonarle sinceramente. En 2019, Mark Barnes fue arrestado por múltiples violaciones. Se declaró culpable de 17 cargos, entre ellos agresión sexual y secuestro. De momento, le han condenado a 242 años de cárcel. ¿Por qué no vi al Mark malvado en Hawái cuando empezamos a salir? No paraba de repetirme esa pregunta. ¿Por qué no vi algunas de las señales? Cargué con mucha culpa durante mucho tiempo. Debí haber acudido a la policía, pero sinceramente pensaba que me mataría. Y durante mucho tiempo me vi como la víctima. Y de pronto un día, no sé, me desperté y dije: Diane, no eres una víctima, eres una superviviente. Ahora, años después, estoy en paz. Pero no dejo de darle vueltas a lo que me dijo hace años. Hay una parte de mí que quiere hacer el bien, pero hay otra que quiere hacer el mal. No paro de pensar en eso. El mal lo dominó, pero él se dejó dominar.